Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Segundo programa del boxeo pampeano y todo el mito que se construyó alrededor de él. Para este programa vamos a seguir conociendo aspectos centrales que hicieron a la consolidación de ese deporte en la provincia de La Pampa, y también para más adelante vamos a conocer lo que fue la gran tragedia que significó la muerte de Mario el Indio Paladino, que fue la única muerte que se registró en Sudamérica arriba de un ring a lo largo del siglo XX. Así que vamos a conocer un poco aspectos de lo que tienen que ver con el nacimiento doloroso de lo que se denominó luego la Escuela Pampeana. El mito del boxeo pampeano comenzó a construirse hace más de 70 años y lejos de la provincia, aunque con nombres y hombres engendrados en desconocidos sitios como Parera o Victorica. Carlos Beucchi en la década del 40, Martiniano Pereira en los 50 y Osvaldo Maldonado en los 60 se convirtieron en los primeros boxeadores nacidos en La Pampa en obtener títulos. Sin embargo, tras la irrupción de Maldonado, la maquinaria del Fortín Roca recién comenzaría a alumbrar a una camada irrepetible, construyendo en cada uno de sus pasos una imagen colectiva que acaso pudo perforar generaciones y resumir la idiosincrasia del pampeano en su primer intento de mirarse hacia adentro. Lo de Maldonado sí, de Pereira y Beucchi totalmente no sé mucho, pero lo de Maldonado sí, porque inclusive Maldonado vivía acá, después se fue, pero después volvió. Y cuando era campeón estaba acá, estuvo acá. Yo creo que lo de Maldonado sí tuvo incidencia. Me parece que la contra de Maldonado fue que era una categoría chica, muy chica, o igual que hoy. Categorías muy chicas que por ahí la gente no termina de llenar. Pero si Maldonado hubiera sido 60 kilos, 65 kilos, como qué sé yo, tipo Campanino, eso, me parece que... Pero yo creo que Maldonado sí tuvo incidencia. Después que había dejado Gaunita, Ferreira, Macedo, Danieli, fue uno de los propulsores de llegarnos ahí nosotros, de que fuéramos, no sé, figura de La Pampa. Ni lo tenían en cuenta nosotros. Cuando empezamos a surgir, Campanino, el Indio, yo y Coronel y unos cuantos muchachos que tenían en condiciones. Yo pienso que ahí empezaron de que La Pampa había figura y buena. Yo empecé que iba en serio porque me gustaba el deporte del boxeo, me gustaba la técnica, me gustaba muchísimo. Me pasaba ahí debajo del Ceparral con la bolsa. Y bueno, hasta que un día iban a hacer una pelea en Winifreda, un chico Alday de acá que hizo algunas peleas amateur, con uno no me acuerdo de dónde. En ese tiempo se enfermó Alday, en el tiempo de la pelea, la semana antes, qué sé yo. Y entonces yo le digo a Teve, ¿querés que lo pelee yo? Y dice, ¿vos de dónde sos boxeador? No, pero yo puedo venir en una semana que tengo, dice, una pelea, una semana que tenga, me entreno, no, pero... Y agarro y dice, bueno, vení a entrenarte mañana. Cuando me vio Teve en el gimnasio ahí, que le pegaba la bolsa bien, entonces, pero... Y le conté que yo me entrenaba enfrente, pero bajo un parral. Le conté, y bueno, llega la pelea, no sé qué pasó, que no se hizo, el festival no se hizo. Y ya me quedé. Y debuté en Fortín Roca un 8 de febrero de 1961, con Ángel Berrueta. Fue algo que jamás, ni yo mismo no puedo pensar desde que lo que pasó esa noche con Miranda. Era un zurdo que pegaba fortísimo. Y bueno, Vicente me va a hacer cambiar, bueno, mejor dicho, voy a cambiarme de golpe, y más o menos de confiado me pasó eso. Porque después cuando me engancha, viste, y me tira, pero estaba bien yo. Entonces cuando me dice Macedo, no sabía qué hacer, me contó, no sé, bueno, 1, 2, 3, y por ahí cuando le tocaron, le tenés atrás,
eran como 4 o 5, no sé, había llegado. Y Macedo no sabía qué hacer. Tenía tan la admiración que tenía por mí. Y bueno, no sé. Y ahí fue cuando termina el round, viste, y bueno, es lo que pasó. ¿Es verdad que te contaba y te decía levantate, Golepa? No, capaz que a lo mejor lo sentí, viste, pero no. Estás bien, me decía él nada más. Y yo, sí. Yo le respondí así porque estaba realmente bien. Por aquellos años previos al inicio del proceso militar, la práctica de este deporte se consolidaba como fenómeno social y los argentinos, además de desayunarse con la tensión e incertidumbre propia de la época, seguían con atención cada una de las andanzas de Ringo Bonavena o las hazañas de Carlos Monzón. Dentro de ese mapa, La Pampa ocupó un lugar de importancia a través del reinado mundialista de Castellini, contemporáneo con los de Víctor Emilio Galíndez y el propio Monzón. Aquella fue la única vez en que 3 boxeadores argentinos se mantuvieron como campeones del mundo al mismo tiempo. Eran inteligentes. Nosotros no teníamos ninguna clase de cuestionamiento ni de... ¿Vos sabés que yo nunca discutí con ellos? Y nunca me dijeron nada a ellos que le podía haber hecho mal yo o... Hubo una coincidencia terrible porque más de una vez me hablaba Arnold Tain diciendo prepararlo para tal fecha y yo lo primero que decía, bueno, digo, primero hablo y después lo llamo y le confirmo. Y jamás dijeron que no. Así que te podés imaginar la satisfacción enorme. Además, vos fíjate y hace memorias en el Luna Park, hubo la pelea de los hermanos fulano, sutano, mengano. Y sin embargo, nosotros le hicimos con Golepa Cabral, Brujo Cabral, en el Luna Park. Poco antes de la consolidación de la denominada Escuela Pampeana, el boxeo argentino padeció su tragedia más grande, y justamente con uno de los ídolos de esta provincia como protagonista. La fría noche del 30 de julio de 1969, el Estadio Luna Park recibía en sus miércoles de boxeo a Mario el Indio Paladino, una de las firmes esperanzas de nuestro boxeo, que en su destino trágico y su muerte brutal a manos de Víctor Gottifredi, golpearía los cimientos mismos del boxeo, despertando un debate que a una década de haber sucedido, golpea con asidua vigencia. El Luna Park, el ring de 6x6, extraordinario, pero llegaba del piso del Luna Park, llegaba justo 10 centímetros antes de terminar la lona, ya estaba la madera limpia. Fue por esa vez, por lo que pasó, que ahora tiene todo un acolchado los rings alrededor del García Blanco, pobrecito, que hoy no está. Cuando cae Paladino en el 10º round, fue una caída tan especial. Él recibió la mano, pero no cayó al piso. Él se fue abajo así y se levantó para arriba de las cuerdas y pegó con la nuca en la madera. La muerte del Indio Paladino, porque yo estaba ahí con él, fue una pelea terrible, como cayó, que se golpeó la nuca, incluso le había pegado una trompada muy fuerte, terrible, que para mí le pegó en la nariz, porque cuando estaba, que yo lo veía ahí en el cajón, tenía la nariz hinchada así. Fue triste porque estaba solo, ya Arnold se había ido a la casa y yo me había ido al sanatorio, ahí en Buenos Aires. Y me pidieron que no me acercara a él, que me sentara en el hall,
pero que no tocara nada. Y menos verlo a él. Bueno, eran como las 3 y pico de la mañana, las 4, ¿viste? Había una pared donde había 2 puertas. Y la abro y veo una mesa larga, que debe tener por lo menos 5 o 6 metros la mesa esa. Y había un cuerpo. Entonces yo agarré, me metí, miré un rato a ver si había alguien en el costado mirando, no había nadie. ¿Y si alguien estaba ahí? Estaba muerto Paladino. Gracias a Dios a la Virgen, que fue televisada, porque fue un miércoles la pelea, fue televisada a todo el país. Él de los 10 rounds, 9 le había ganado. Tiene la desgracia esa de pasar la cabeza por la última cuerda. Antes eran 3 cuerdas nada más. Y a raíz de todo lo que pasó, pusieron una cuerda más. Que si el maestro Blanco pone la mano cuando cae, no pega no le pasa nada, es el knockout nada más. Y sabe una cosa, ¿no? Me abrazó así. Y estaba el doctor, no sé quién más, y me sacó las manos, me hizo bajar. Porque yo me metí arriba al ring. Pedí pelear con Gotifredi, acá en La Pampa. Y bueno, y yo creo que a los 8 meses de la muerte de Paladino peleé con Gotifredi y le gané. Pero igual, con Gotifredi somos amigos y cada vez que por ahí lo puedo saludar, damos de amigas, ¿no es cierto? No tiene nada que ver eso, no creo que no. Fue un accidente, como si te tocara o cualquier cosa. La muerte de Mario el Indio Paladino va a ser un tema específico de Pasado Urgente para más adelante, porque decíamos, fue la única muerte registrada en el boxeo en el siglo XX, ¿no? En territorio sudamericano. Y además, a partir de esa tragedia, se cambiaron las reglas del boxeo. Por mencionar solo algunas, se agregó una cuerda más. Pero para el bloque que viene vamos a seguir conociendo un poco aspectos que tienen que ver un poco con el ocaso del boxeo pampeano y los logros que no se dieron y un poco el marco político en el que se desarrolló esta práctica. De aquella primera pelea en el Teatro Español hasta estos días, el transitar del boxeo ha sido una verdadera montaña rusa, ¿no? De los éxitos al fracaso, y hoy se debate en su existencia o en dejar de existir, ¿no? Así que vamos a conocer cuál es la actualidad un poco hoy relacionada con aquel pasado de grandeza y de ganas. A partir de 1970, los títulos argentinos y sudamericanos eran el blanco apetecible para cualquiera de los boxeadores pampeanos. El deporte de los puños capturaba la adhesión en todas y cada una de las ciudades, relegando el automovilismo, el fútbol o básquet, prácticas que apenas podían etiquetarse como amateur en detrimento de un boxeo de primer nivel, que consiguió perfilar a verdaderos atletas desde la pequeña capital pampeana. Para 1977, Castellini ya había relegado el título mundial, mientras que Miguel Campanino se consolidaba como uno de los deportistas argentinos más sobresalientes y alcanzaba así su primera y única chance mundialista por el título welter de la AMB. En general los pampeanos, estudiando afuera, el hecho de cuando Campanino le salió la pelea por el título del mundo era algo extraordinario. Nosotros estudiantes de segundo año de la facultad, y entre todos los que estudiábamos, estamos hablando que todavía no había televisión en color, hicimos una vaca media flaca era, pero una vaca entre todos para comprar un televisor para ver la pelea. A todos los que vivíamos en esa casa, más los estudiantes conocidos de todos, preparamos una barra con banderas, con todo,
y para poder ver la pelea. Bueno, después de la frustración de lo que pasó, fueron bastante cargadas, pero lo que tuvo bueno que después el televisor explotó. A los 2 días se rompió y no sirvió más. Yo perdí porque me bajó el piñazo pero cuando estamos en el hotel Ciudad de México de México, 2 días antes, no me acuerdo cuánto, o el día antes, después de estar un mes ahí, Tito Lecture y Cherkis Bielo, que estaba presente también en Arnotel y TV, pensaban, pero no que lo saliera a pelear. Y lo que pienso es lo que me dijeron estaba muy bien. Vos, le dice, creemos que tenés que, no te achiques. Él ya lo vimos, yo lo conocí en México en la televisión ahí, porque no venían la pelea televisada. Como ahora yo lo conocería de memoria. Pero bueno, dice, sale a tirar y a tirar y a tirar de arrancada. Bueno, ¿y vos cómo vas a hacer? No sé, la de siempre. Creemos que te convendría, dice, dejar, hacerte respetar, devolverle piña por piña, pero con la lógica de la técnica mía. Y salió así. Si ustedes han visto el pasaje de la pelea, una pelea que iba bien, nada más que me invoca ese piñazo que me tiró. Las energías en este apenas segundo episodio, si tomamos en cuenta que la pelea de campeonato del mundo es a 15 rounds. Escuchen ustedes el grito de México, México, que retumba y viene rodando desde todos los ángulos. Conectado por un gancho de izquierda, está que no sabe ni dónde se ubica, el referee le cuenta estando de pie y parece que no va a seguir la pelea, le limpia los guantes y no hay más acción, y gana por nocaut en el segundo episodio. Yo estaba bien, pero para lo que todos saben era grande, yo tenía 32 años. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Yo estaba bien y me sentía bien y si perdí fue porque me embocó esa piña, tal es así que yo no me caí para nada. Al contrario, vine acá y hice 10 o 12 peleas hice. Y entre ellos gané el título sudamericano y defendí el argentino 2 veces. Con Daniel González, el sparring que tenía Monzón y con Magallanes. El 12 de marzo de 1997, la ilusión del zorro pampeano y de todo un país se truncó en el Distrito Federal de México, cuando la potencia y juventud de Pipino Cuevas arrasaron con una esperanza que había hecho palpitar a toda la Pampa. Pero a la vez, aquel fracaso sería el comienzo del fin para el esplendor del Fortín Roca y también del boxeo pampeano, que aún así, con el transcurrir de los calendarios, logró subsistir tibiamente hasta estos días, navegando en el anhelo de reencontrarse con el fulgor del pasado. Y el boxeo de los 70 para La Pampa hizo conocer a La Pampa en muchas cosas. No nos olvidemos que en el 70 era una provincia chica, sigue siendo chica, pero era chica en todo sentido, no tenía muchos años de provincia. Y hechos que trascendían a nivel nacional, a nivel deportivo, y yo creo que el boxeo fue tal vez el más importante. Decían el pampeano tal, el pampeano campanino, el pampeano, y se marcaba el pampeano. Hoy por ahí analizamos las figuras que tenemos actualmente en el boxeo y ya no se habla tanto del pampeano. Éramos como más, qué sé yo, amigos, compañeros, como hermanos. Estábamos todos, sabés que todo el grupo, no había ningún problema entre ellos, pero no, era una, ¿cómo te puedo decir? Una amistad tan grande que teníamos, ¿viste? Y bueno, y se hizo como si fuéramos unos hermanos. Yo tuve más o menos, yo creo que estuve desde los 24 años hasta los 33 estuve bien. Lo único que me pasó, que no podía ya en las últimas peleas, soportar el peso que tenía que dar.
tenía que dar 66, la última pelea que hice y de ahí no boxeé más, tenía que dar 66.800. Y el día antes tenía 69.300, una cosa así. Tuve que bajar 3 kilos hasta el día antes a la pelea. Para Pampa y para Argentina, porque hemos ido a campeonatos panamericanos y sudamericanos, como fue Miguel, que desgraciadamente le tocó pelear por el título mundial y fue una bestia que fue Pepino Cueva. Pero yo pienso de que le dimos a la Pampa lo que, no sé, van a pasar muchos años que figura como nosotros, ojalá vuelvan a surgir chicos. En poco más de una década, La Pampa logró consolidar una identidad propia en base a un deporte que en pleno siglo XXI sobrevive como un ingrediente más de la cultura. Desde la parábola del sinsentido, el boxeo se alimenta y fortalece bajo el estandarte de la búsqueda de la superación del hombre, dentro de la coyuntura que castiga a través del legado social. Cuestionado, cautivante, sospechado y admirado. El boxeo puede esconder entre sus cuerdas los secretos más profundos de la explotación o la superación. Pero muy lejos del análisis de diván, hubo una provincia que supo construir una leyenda perdurable, enfundada en guantes. Algunas veces me pongo a pensar cómo un ser humano puede haber aguantado tanto tiempo y seguir pensando, no en dejar, sino en seguir trabajando y sacando, si es posible, los chicos de la calle. No era tanta lo que hay ahora, los boliches, las confiterías, la droga, no existía nada de eso. Y bueno, y una cosa que no estaba la televisión, y la televisión quita mucho para llevar gente a los estadios, para poder solventar los gastos, ¿no es cierto? Y bueno, donde había boxeo se llenaba de gente. Hoy imposible. Yo creo que todos los que están en los gimnasios trabajan para ser un chico, un boxeador bueno, que sea respetuoso. Eso incluye la personalidad de cada uno, ¿no es cierto? Pero no lo podemos lograr, no lo podemos lograr. Hay excepciones, pero así digamos una generalidad no. La mayoría de los boxeadores, una cosa que se dice, terminaron bien, la mayoría. Pero por lejos, terminaron bien, así como nosotros hay en todas las provincias del país, ¿no es cierto? Y el mismo Buenos Aires. Lo que pasa que el boxeador que termina bien no es ninguna noticia. En cambio, un Gatica que muere debajo de la rueda de un colectivo, otro que muere pidiendo limosna, que son conocidos, o mueren con un tiro como Bonavena, un accidente como Monzón, que un accidente lo puede tener cualquiera, es más noticia para todos. No interesa un tipo que haya ganado plata en el boxeo y quede bien. ¿Qué noticia es? Nada. El otro sí, porque estaba con la rueda en colectivo, cosas así. También me parece que desaparecieron un poco, no sé si llamar las escuelas de boxeo, pero en determinados momentos había boxeo en Catriló, había boxeo en Santa Rosa. Vos empezabas a recorrer la provincia y había boxeo en distintos lugares. Y hubo una época que, sumado a la división internacional que vino, que empezaron a aparecer las entidades y se empezó a no tener un criterio definido, empezaron a aparecer más los negocios. Entonces todo creo que esa sumatoria hizo que desapareciera. Y la falta de figuras. Yo creo que después de Walter, que fue olímpico, creo que es el único boxeador olímpico que tiene La Pampa, después de Walter hubo unos años, sí, lo que vos decís, la aparición de Marina Angelis, campeón argentino sudamericano también. Después aparece por ahí Nito Blatter con algo y si tiene una lesión que lo para, por ahí Ángel Heredia algo, pero en realidad hasta la última camada, yo creo que ahí quedan unos 15 años más o menos, o 20, hasta que aparecen, después cuando empieza un poco Vilche, Purreta, Arrieta, todo ese grupo contemporáneo, me parece que hubo una pérdida no hubo boxeadores. No hay conducta, los chicos no hay conducta. No hay uno que pueda decir, bueno, se cuida a fondo. Acá hasta ahora yo veo que de lo que hay, de los chicos que hay, es el Tavi Orozco, que más se cuida y que creo que va a llegar. Después de que hemos dejado el boxeo, pienso de que
Para mí fue un deporte de que si hubiese nacido de vuelta, lo vuelvo a elegir de vuelta el boxeo, porque es una cosa que me dio todo, amigos, me dio un montón de cosas y que jamás en la vida ni yo mismo me voy a entender de cómo me hice boxeador. El boxeo pampeano sobrevive hoy como un ingrediente vergonzante de la cultura de los pueblos, ¿no? No solo en La Pampa. Hoy es una práctica que cuenta con el desprestigio, pero que, como vimos, tuvo su furor y sirvió para algo, ¿no? Para darle una identidad a La Pampa, a una sociedad, por lo menos de Santa Rosa, que necesitaba conocerse en algo, y así lo hizo. Y así dejamos un poco lo que fue uno de los primeros fenómenos sociales que vamos a tratar en Pasado Urgente, y para la semana que viene los invito a conocer nuevamente otros aspectos de la política de La Pampa. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.